Facultad de Derecho de la UNAM y del Colegio de Profesores de Derecho Penal. En nombre de nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de jornada de lo que es el Seminario de Análisis sobre Delitos Sexuales. El día de ayer, como vieron, tuvimos un gran cartel, tuvimos grandes ponentes, académicos, abogados, postulantes, servidores públicos, gente de la Fiscalía, magistrados, jueces, para poder cumplir con el objetivo de este seminario, tener precisamente esta visión 360 en torno a los delitos sexuales, no solo ateniéndonos a la parte doctrinaria o a la tipología, porque eso se queda muy corto. Hoy en día considero que necesitamos tener una visión en la praxis, en la parte procesal, en cuanto a los criterios que se tienen a nivel internacional, a nivel local. Y pues bueno, este segundo día no será la excepción. Abrimos con un plato fuerte, con dos grandes ponentes, penalistas, gente de carrera, profesionistas, a quien me congratulo de poder tener su presencia. Bienvenidas. Para presentarlos, les doy el uso de la palabra a la maestra Arlet Muñoz y al maestro Fernando Muñoz, para presentar a la maestra Sayuri Herrera. Por favor, adelante. Buen día. Tenemos el enorme agrado de contar con la participación de la maestra Sayuri Herrera Román, a quien me voy a permitir presentar leyendo una breve semblanza curricular. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una destacada trayectoria en el acompañamiento y defensa de las víctimas graves violaciones a derechos humanos, feminicidio, tortura y ejecución extrajudicial. Dio clases en la UNAM, coordinó el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y fue asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la defensa de víctimas de violencia de género. En 2008 fue galardonada con la medalla Omezigual por su contribución en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México, seleccionada por convocatoria pública. Actualmente es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, maestra. También aprovecharemos, muchas gracias Fernando, aprovecharemos para mencionar la brevísima semblanza curricular de nuestra ponente, la maestra Ana Alicia Casillas Hurtazo, quien es doctoranda de Derechos Humanos y Derecho Procesal, cuenta con maestría en Sistema Penal Acusatorio, es del Grupo Selecto de Ministerios Públicos de la Fiscalía, certificada del SEAD, como Ministerio Público, Investigador y Judicializador. Imagínense nada más la importancia que tiene esta certificación, que apenas 84 ministerios públicos de toda la Fiscalía, toda la institución, alrededor de 8,000 servidores públicos, y hoy contamos con la presencia de la maestra Ana Alicia. Es una parte en cuanto al ampliamiento de conocimientos y cómo vamos capacitándonos para ejercer mejor su función en la Fiscalía. Cuenta con diplomado en la investigación de delitos sexuales, diplomado en victimología, entre muchos otros. Actualmente es titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, que corresponde a la Coordinación General de Investigación de Género de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidas, maestra Sayuri, les doy el uso de la palabra para que iniciemos con usted. Buenos días, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Estamos pues muy contentas de poder participar en un foro en la Facultad de Derecho, especialmente para el diálogo, el análisis sobre la investigación, la judicialización de delitos sexuales, específicamente para buscar el acceso a la justicia para las mujeres, para las niñas, que son pues quienes mayoritariamente podemos o tenemos la susceptibilidad de ser víctimas de delitos sexuales, que en esta facultad se aborde el tema,
que desde quienes se están formando como abogadas y abogados puedan tener una perspectiva integral de cómo es que se investigan estos delitos, de la finalidad de crearlos, de tipificarlos y de principalmente proteger a las víctimas, ¿no? Que pues es lo que nos convoca el día de hoy desde la Fiscalía General de Justicia para poder pues acompañarles. Y me voy a permitir iniciar con la presentación y posteriormente darle también el uso de la voz a la fiscal de delitos sexuales, la maestra Ana Casillas, doctorante Ana Casillas, para que también comparta las experiencias que tenemos en la investigación de delitos sexuales. En la Fiscalía General de Justicia contamos con una Coordinación General de Investigación de Delitos de Género. La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género fue creada en 2020, en mayo de 2020, en el marco del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, que ha sido un proceso fundamental para que una institución que puede ejercitar la acción penal, que puede investigar, imputar los delitos como es la Fiscalía General de Justicia, cuente con todas las herramientas para hacerlo en materia de violencia de género para la protección de las mujeres y las niñas. La coordinación creada en mayo de 2020 en el proceso de transición tiene a su cargo 7 fiscalías de investigación de delitos de género y los centros de justicia para las mujeres, así como centros de atención a víctimas especializados y refugios para mujeres y niñas. La propuesta de crear una coordinación general de investigación de delitos de género parte de considerar pues todas las distintas fases y expresiones que la violencia de género tiene en agravio de las mujeres. Recordemos que la violencia de género es fruto de la discriminación y la desigualdad sistémica que agravia y limita los derechos de las mujeres. Y en sus distintas expresiones esta violencia se expresa en conductas que se han tipificado en distintos tipos penales. Por eso hablamos del tipo penal de abuso sexual, de acoso sexual, de violación sexual, de violencia familiar, de omisión en en proveer los alimentos para niñas y niñas, en el delito de feminicidio, el delito de trata de personas o de explotación sexual. Cada uno de todos estos delitos son delitos que expresan la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Y también se expresan en el marco de lo que puede ser un riesgo de violencia feminicida. Los delitos sexuales forman parte de estas expresiones de violencia feminicida que pueden ser también valorados como factores de riesgo de pérdida de la vida para las mujeres. Y por eso es sumamente importante que podamos prevenir y que podamos sancionar los delitos sexuales, dejar de normalizar la violencia hacia las mujeres en el discurso, en las instituciones, en nuestras interpretaciones de la ley, en la creación de leyes, en la elaboración de tipos penales, porque ahí también permea la desigualdad de género, la invisibilización de estas violencias y pues la consolidación de un sistema de justicia que bien puede ser desigual también, precisamente porque se ha pensado desde otro mucho más amplio, que es el sistema patriarcal en el que vivimos. La debida diligencia en la investigación de delitos sexuales nos es obligada desde distintos estándares que tenemos en la jurisprudencia interamericana. La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia para prevenir todos estos delitos cuenta tanto con la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales como con la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, de la Fiscalía de Trata de Personas, la Fiscalía de Violencia Familiar, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, los refugios para mujeres víctimas
de Violencias y los Centros de Justicia para Mujeres. Y forma parte justo de buscar esta debida diligencia en la investigación con base en la jurisprudencia también de la Corte Interamericana. La debida diligencia la vamos a entender como un marco de referencia para analizar las acciones u omisiones de las entidades estatales y de las autoridades, y esta obligación estatal general nos obliga a organizar un aparato para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Como parte de estas obligaciones de debida diligencia, la obligación de garantizar, de respetar, de proteger y de promover los derechos de las mujeres implica también rediseños institucionales, implica aportar recursos humanos, técnicos, materiales para garantizar la vida libre de violencia de las mujeres y las niñas. En el ámbito del derecho mexicano contamos también con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y la Ley General de Acceso reconoce que hay discriminación generalizada y sistemática en contra de las mujeres por ser mujeres y por lo que ser mujeres significa en una sociedad machista. Y la ley nos obliga a erradicar la violencia de género. La ley no dice disminuye la violencia de género, atenúa la desigualdad, atenúa la violencia. La ley dice erradica la violencia de género. Nosotras desde la Fiscalía General de Justicia hemos hablado de un logro muy importante de la administración de nuestra fiscal general, de la maestra Ernestina Godoy, donde hemos disminuido en un 35% la incidencia de feminicidios. Y es un logro importante y es real. A este punto, en la Ciudad de México tenemos 50 casos de feminicidio. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 71 casos de feminicidio. Estamos hablando de 21 mujeres más que el año pasado habrían perdido la vida por razones de género, por discriminación, por el hecho de ser mujeres. Y si bien hemos avanzado para disminuir y para erradicar las violencias, lo cierto es que la ley también nos obliga a erradicar por completo el feminicidio y por eso también a investigar de manera debida y diligente los delitos sexuales. Estamos hablando, como en la protección de bienes jurídicos, de la libertad de las mujeres, de la libertad sexual, de nuestro libre desarrollo de la personalidad. Esos son los bienes jurídicos protegidos. Las mujeres somos personas, somos seres humanos. El feminismo tiene en el centro la idea radical de que las mujeres somos seres humanos. Y como seres humanos podemos decidir en libertad qué queremos y también otorgar o negar nuestro consentimiento para tener un acercamiento afectivo con cualquier persona. Ese es el bien jurídico que protegen los delitos sexuales, nuestra libertad. ¿En qué ámbito? En el ámbito sexual. Esta jurisprudencia de la Corte Interamericana nos habla de la oficiosidad, que nosotros tenemos que actuar como autoridades de manera proactiva, que no debemos esperar necesariamente a que las víctimas se presenten a rendir una entrevista, a decirnos cuál es la situación que las está agraviando, sino que nosotros debemos, cuando tenemos noticia de que alguna situación está vulnerando la esfera jurídica y de vida de una mujer, de actuar de manera pronta, expedita y oficiosa, con oportunidad, con imparcialidad y con exhaustividad. Vamos a hablar de cada uno de estos principios, además que se deben traducir concretamente en una investigación. En los delitos de género, además, esta debida diligencia, la oficiosidad, la oportunidad, la inmediatez, la exhaustividad, debe ser reforzada porque además estamos hablando de que hay una desigualdad que se manifiesta además en las instituciones que procuran, que administran y que imparten justicia por razones estructurales que también se están trabajando en cada una
de estas instituciones. De esta debida diligencia reforzada habla la Convención Belém do Pará, que también busca erradicar la discriminación hacia las mujeres. Y de lo que nos habla es que debemos considerar la complejidad de los hechos, que debemos identificar los factores de vulnerabilidad de las víctimas y llevar a cabo un análisis sobre las asimetrías que el género permea en la investigación de los delitos, así como los antecedentes de violencia que nos permitan explicar cómo es que estos delitos ocurren. En el marco jurisprudencial interamericano tenemos casos como el caso González y otras, caso Campo Algodonero de 2009, una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano donde identifica un patrón de discriminación sistemática. Yo recuerdo cuando la sentencia del caso Campo Algodonero es emitida contra el Estado mexicano y posteriormente en esta facultad, en estas aulas, hablábamos sobre la sentencia del caso Campo Algodonero, que pensábamos que los feminicidios eran un tema que afectaba a la población de Ciudad Juárez y nada más, como si fuera una epidemia local, como si fuera una situación aislada y como si nosotras todas estuviéramos seguras por el hecho de vivir aquí en la Ciudad de México y no en Ciudad Juárez. Y eso no nos permitía entender que estamos hablando de un patrón general de violencia que se visibilizó a partir del caso Campo Algodonero, que nos ordena investigar además con perspectiva de género y además identificar patrones sistemáticos. Investigar con perspectiva de género no significa darle la razón a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no significa dejar la objetividad y la cientificidad de nuestras investigaciones a un lado. La perspectiva de género garantiza la objetividad en nuestras investigaciones y garantiza que nuestras investigaciones sean científicas, porque equilibra la mirada con la cual nos acercamos a investigar un hecho. Investigar con perspectiva de género significa visibilizar las asimetrías y las vulnerabilidades de las víctimas frente a los hechos en los que son vulneradas. Tenemos otro caso, además, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es un caso de violencia sexual, el caso de mujeres víctimas de violencia sexual contra México 2018, que es el caso Atenco, en el que también se visibilizaron patrones sistemáticos de actuación en los que mujeres víctimas en un operativo en el Estado de México por violencia sexual agraviadas por policías durante un proceso de detención contaban especial y específicamente con su testimonio para decir que fueron víctimas de violencia sexual. Y era un testimonio acompañado además de dictámenes de psicología que también nos daban cuenta del daño psicológico que había generado estas violencias, en las que no necesariamente se cuenta con dictámenes de genética, con dictámenes en los que podemos encontrar lesiones, porque además en delitos sexuales, en los tipos penales como se encuentran actualmente redactados en nuestro Código Penal para la Ciudad de México, nosotras buscamos encontrar siempre que hubo resistencia para poder dar crédito de que la mujer no consintió. Estábamos hablando de que se protege la libertad, y para creerle a una mujer que no consintió, buscamos lesiones. Nos parece, desde la Fiscalía, además, y hemos estado trabajando en ello, que es un criterio que hay que cambiar, para centrar también en nuestras investigaciones el consentimiento como un carácter, una prueba fundamental de que el delito ocurrió o no, más allá de encontrar o no lesiones o huellas de defensa, lucha o forcejeo en el cuerpo de las mujeres, porque no todas las mujeres oponen
resistencia. Y es para salvaguardar la vida, o es porque son sorprendidas, y es porque hay asimetría de poder en la comisión de delitos de género en general y en la comisión de delitos sexuales en específico. Y para ello también tenemos la sentencia Fernández Ortega y otros contra México de 2010, de Inés, la sentencia también de Inés y Valentina, donde igualmente desde la Corte Interamericana nos dan estándares de debida diligencia en la investigación, especialmente en delitos en los que no se cuenta con otro tipo de pruebas más allá del dicho de la víctima y del daño que el delito ha generado en el ámbito, en la esfera personal, familiar y comunitaria hacia las víctimas, porque el daño también tiene esas esferas y son estos los casos en los que desde la jurisprudencia interamericana podemos contar con estándares para investigar y para impartir justicia, esto relacionado ya a los tribunales. Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres cuando nosotras omitimos la debida diligencia en la investigación en estos delitos son múltiples. Se vulnera el derecho de acceso a la justicia, se vulnera la protección judicial de igualdad ante la ley, el derecho a la verdad y la falta de acceso al derecho a la verdad, así como la reparación integral del daño. Los delitos sexuales, entonces, son delitos que se cometen o se habla de ellos como delitos de naturaleza oculta. Hay también en la jurisprudencia de la Corte de nuestro país estándares de investigación a los que estamos obligados. Uno de ellos nos dice que, como regla, en casos de violencia sexual contra las mujeres, la valoración de su testimonio es nodal. Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas o testigos más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que se requieren medios de prueba distintos de otro tipo de delitos para su acreditación. Eso no significa que sea imposible de probar un delito sexual. Significa que la perspectiva desde la cual se investiga y los medios o los datos de prueba que se deben aportar deben ser valorados de forma distinta y considerando como prueba fundamental de los hechos la declaración de la víctima. Ese es el estándar de prueba. Específicamente para el delito de violación hay un estándar que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos comparte. Además del valor preponderante del dicho de la víctima, habla sobre la prueba médica como una prueba que no es absoluta, lo que ya comentábamos. La ausencia de lesiones o de ruptura del himen, en el caso de las mujeres cis, no resta valor probatorio al testimonio de las mujeres. No comprueba o desmiente la veracidad del hecho. Y en el testimonio también de las víctimas directas es posible encontrar inconsistencias y es posible encontrar contradicciones. Allí lo que nos dice tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que debemos ponderar las consistencias en el dicho de la víctima. Puede que en distintas ampliaciones de entrevista encontremos contradicciones y debemos basarnos en cada una de esas entrevistas en lo que sí es consistente y entender que lo que no es consistente en las entrevistas es muy posiblemente y generalmente producto de la traumatización de la víctima. Tenemos, cuando somos víctimas de algún delito y especialmente en delitos sexuales, la tendencia a olvidar. ¿Por qué? Porque estamos buscando naturalmente sanar y seguir con nuestros proyectos de vida. Y eso implica también que no siempre vamos ya a recordar exactamente qué pasó y cómo pasó.
Por eso es importante una primera entrevista, por eso es importante que esa entrevista sea acompañada además de psicóloga o de psicólogo especializado, y también es importante la diferenciación de los delitos sexuales cometidos en agravio de mujeres de los que son cometidos en agravio de niñas y niñas. En estos delitos también es de suma relevancia la prueba circunstancial. Igualmente, porque son otras pruebas a través de las cuales podemos dar crédito del dicho de la víctima, si efectivamente se encontraba en el lugar que dijo, si allí tenemos cámaras, si podemos hacer una inspección del lugar, porque sí nos puede describir la víctima cómo era la habitación, dónde estaba colocada la cama, si fue en un segundo piso, si había una ventana, cuál era la disposición del mobiliario en el lugar. Y eso, si bien puede no ser nodal para la acreditación del delito, es cierto que da crédito de lo que nos está diciendo la víctima y de que esto es real y es cierto. La investigación debe adaptarse al caso y a la disponibilidad de pruebas, así como elementos probatorios científicos o directos y elementos probatorios contextuales, directos y contextuales. Hemos hecho en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales la segmentación de casos. En la Fiscalía tenemos segmentados los casos actualmente, también a partir de la transición de Procuraduría a Fiscalía y de la necesidad de poder mejorar el estándar de investigación, es que hemos estratificado también los casos. Tenemos divididos los casos de mujeres, de los casos de niñas, de los casos que son acoso sexual, abuso sexual y violación sexual. Antes estos casos formaban parte de una misma carga de trabajo para un ministerio público. Ahora ya no. Tenemos ministerios públicos específicamente con la atribución y la encomienda de investigar violación y violación en agravio de niñas y niños, diferenciados de los ministerios públicos que investigan violaciones en agravio de mujeres adultas y diferenciados de ministerios públicos que investigan acoso sexual o abuso sexual. Asimismo, en los casos de violación tenemos la posibilidad de poder hacer una detención o obtener una orden de aprehensión de manera diferenciada cuando los hechos son recientes que cuando los hechos no son recientes. Cuando los hechos son recientes, la disponibilidad de las pruebas es todavía más amplia y eso nos obliga a investigar de manera pronta, de manera inmediata. En cualquiera de los casos hay que hacerlo, pero especialmente cuando se denuncian hechos recientes. La violencia de género, como compartí hace un momento, se refiere a actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas por razones de género. En el caso de las mujeres, es todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado daño, sufrimiento físico, sexual o mental. Y la violencia sexual en específico, la violación, es un tipo de violencia extrema. Cuando nosotros en el violentómetro que se elaboró por parte del Instituto Politécnico Nacional, observamos como parte de las violencias de género, violencia sexual y específicamente violación, podemos decir que nos encontramos ya ante un tipo de violencia extrema que en muchos contextos de violencia es susceptible de escalar al feminicidio. Y en este punto también quisiera igualmente ceder la palabra a nuestra fiscal de investigación de delitos sexuales, a la maestra Ana Casillas, para que nos comparta en lo concreto las diligencias específicas que integran las carpetas de investigación en delitos sexuales. ¿Qué busca un ministerio público para acreditar un delito sexual? Y se diferencia muchísimo también de lo que se busca, por ejemplo, cuando se trata de un feminicidio, cuando se trata de un delito en materia de trata de personas. En feminicidios nosotros hacemos una mecánica de lesiones para identificar todas las lesiones que presenta la víctima y saber si hubo una defensa
y un principio de correspondencia de las lesiones que ella tiene con las lesiones que presenta el agresor. Se incorporan dictámenes de antropología para poder visibilizar las asimetrías en el contexto en el que se desarrollaba la relación víctima-victimario, si esta relación existe. Tenemos también mecánicas de hechos que nos dice cuál era la posición víctima-victimario. Tenemos datos de prueba como entrevistas, testimoniales y cámaras, que son también datos muy importantes para la acreditación de estos delitos, pero en delitos sexuales específicamente, las pruebas que se han venido incorporando a las investigaciones son psicológicas, son médicas, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, sí se hace un examen ginecológico, sí se hace un examen proctológico, sí se buscan también lesiones en el cuerpo, amilasa salival, otras de carácter genético que puedan apoyarnos a poder saber por qué o cómo es que ocurrió un delito sexual, y cada una de ellas nos obliga como Fiscalía a buscar incorporarlas también en esa investigación. Entonces, fiscal, le cedo el uso de la voz para compartirnos esta parte. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Me voy a basar ahorita precisamente para lo que sería el inicio de la carpeta de investigación cuando presentamos a una de las agencias que tenemos en la Fiscalía. En la Fiscalía de Delitos Sexuales actualmente se cuenta con 5 agencias especializadas para el inicio de carpetas que se inician con detenido y sin detenido. La primera se encuentra en Álvaro Obregón, la segunda está en Gustavo Amadero, la tercera está en Iztapalapa, tenemos otra más en el Búnker y la especializada en el delito de violación. En todas ellas se trabajan las 24 horas, los 365 días del año y se inician de todos los delitos. La agencia FDC 7, que es la que está precisamente en el Búnker, es la especializada, como ya lo comenté, para el delito de violación. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se presenta para dar inicio a una carpeta de investigación? Lo primero es una pequeña conversación con la persona, con la víctima, para saber a grosso modo qué delito o cuál fue el hecho por el que se está presentando. De ahí, dependiendo si es un adulto, si fuese un menor de edad, tenemos que tener diferentes formas de entrevista. En el caso de que sea un adulto, tenemos que ver también sus características personales, si es y tiene la capacidad de rendir la entrevista o si es necesario que se apoye con psiquiatría o si necesita estar con un acompañamiento, si tiene la capacidad de entender y comprender completamente y si puede rendir una entrevista ante Ministerio Público, que es muy diferente cuando la persona cuenta con todas estas características psicológicas para poder rendir la entrevista. En el caso de que sea un menor de edad, se tiene que hacer un equipo multidisciplinario desde el momento de que se recaba la entrevista y bajo ciertos horarios. Normalmente después de las 8 de la noche, 9 de la noche, ya no es la hora más viable para poder trabajar con un menor, porque obviamente está cansado, tiene sueño, ya tiene hambre y su capacidad para tener la atención obviamente es más limitada. Entonces, va a estar la mamá, el papá o el tutor, una psicóloga clínica en el acompañamiento, va a estar el personal ministerial y también todo este equipo multidisciplinario es para poco a poco ir reforzando cómo va a rendir la entrevista. Entonces, partiendo de esta entrevista, cuando se acude, tenemos que establecer varias circunstancias. El Código Nacional es muy claro en señalar que el Ministerio Público tiene la obligación de que se señalen las circunstancias de tiempo, modo y ocasión en que sucede el evento. Por eso son las preguntas. De ninguna manera es que no se crea
o que tengamos duda de lo que está pasando o de lo que sucedió, pero tenemos que preguntar. Cuando el Ministerio Público no pregunta, se vuelve en una omisión, se vuelve en una situación que vamos a tener que revictimizar nuevamente más adelante para ampliar otra entrevista para establecer esa circunstancia. Cada hecho es muy diferente, porque si la víctima se encuentra o se encontró en un estado en que no podía repeler la agresión, se encontraba en una circunstancia que no puede recordar, pues vamos basando en eso y de ahí se van basando los peritajes. Por eso es tan importante que establezcamos qué pasó, cómo fue, y a lo mejor pareciera incluso un poco como el por qué pregunta algo tan lógico, pero en esa parte de en qué momento, por ejemplo, perdió el conocimiento, qué fue lo último que recordó o qué fue lo que recuerda cuando lo recobró. Y todos esos indicios para nosotros nos va permitiendo saber qué vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, qué peritajes vamos a ocupar y qué todos los indicios que tenemos que llevar con el área de peritajes tenemos que realizar y que Policía de Investigación también va a evaluar. Entonces, partiendo de eso, una vez que tenemos esta entrevista, en general nos allegamos primero del perito médico. El perito médico nos va a establecer la integridad física de la persona, lesiones, huellas, hematomas, rasguños. Si encontramos elementos filosos, si encontramos alguna huella o indicio que nos permite establecer sugilaciones, si nos permite establecer un ahorcamiento, si fue desgarro, y no solamente en la parte externa, sino también en lo que es el área vaginal o el área anal. Tenemos también desgarros, laceraciones, borramientos de pliegues anales, lo cual nos habla ya de una temporalidad, nos habla de penetraciones constantes, nos habla también, por ejemplo, los hematomas, que puede ser ya sea por la introducción o porque el imputado trató de penetrar con manos, con pene o con algún otro objeto a la víctima y no lo pudo lograr y fue tanto el golpeteo que causó un hematoma. O en su defecto, que sí lo hubo y también causa ese hematoma. Todo eso es tan importante dependiendo de las temporalidades, dependiendo de las edades de cada una de las personas, de los niños que se presentan, de las niñas, y lo mismo pasa a nivel anal. Toda esa circunstancia que establece el perito médico, pues bueno, va plasmado en un dictamen. Todo nos lo va poniendo. Y de ahí también establecemos una mecánica de lesiones. ¿Qué es una mecánica de lesiones? Pues precisamente cómo sucedió esa lesión, con qué objeto, cuál fue la causa que lo pudo haber originado, un objeto duro, romo, si fue por un objeto cortante, porque dentro de esa narrativa, incluso si hay una violencia física, tenemos que establecer si hubo, por ejemplo, hubo una cuchillada, qué tipo de objeto fue, si fue con un cúter, si fue... Toda esa parte tenemos que establecerla, por eso son tan exhaustivos los exámenes. Este delito, que es un delito contra la integridad, contra el espacio, contra la dignidad de las mujeres, principalmente que somos las víctimas de un delito donde niñas y niños también son violentados, es tan importante todo este tipo de estudios y análisis. Posteriormente, en un momento dado, si en una circunstancia no puede repeler la agresión o no recuerda, tenemos que intervenir con perito en química para que sea a través de un dictamen químico que nos establezca cuantificaciones de alcohol, drogas, barbitúricos, benzodiazepinas o cualquier otra sustancia que haya impedido que la persona pudiera o que pierda el conocimiento o que haya una pérdida de memoria. También establecemos, aunque el hecho no sea reciente, una sintomatología posterior al evento. ¿Qué significa? ¿Cómo me sentí después de que yo me desperté y después de haber consumido la droga que me hizo perder el conocimiento? ¿Cómo me siento? Si me duele la cabeza, si vomito, si todo me da... Toda esa sintomatología la plasmamos para que el perito médico, basado en eso, nos diga precisamente, pudo haber consumido
tal sustancia. ¿Por qué? Porque no siempre nos presentamos a denunciar en el momento de los hechos, no nos presentamos de manera inmediata, puede pasar 1 año o 2 en lo que yo me siento fortificada, en lo que yo me siento convencida, en lo que yo deseo, porque es un proceso evolutivo psicológico precisamente para poder estar reforzada y estar segura de querer denunciar. Entonces, partiendo de este dictamen médico, que se parece como sencillamente médico, pues trae varias connotaciones, varias aristas y varias diligencias que tenemos que realizar. Posteriormente pasamos al área de psicología. En el área de psicología, los peritos intervienen y hacen todo un estudio, análisis, una entrevista. Hacen varias preguntas. Y aunque en un momento dado hay personas que nos dicen, bueno, ¿por qué me pregunta de mi vida sexual? ¿O por qué me pregunta de mi primaria? ¿O me pregunta de la relación de mis papás? ¿O me pregunta toda esta parte que muchas veces nos han cuestionado? Establecemos vulnerabilidades. Establecemos historias de vida, establecemos características psicológicas que impiden que las mujeres reaccionemos de una manera que todo mundo o que espera que realicemos, porque si no estamos llorando, entonces no somos víctimas. No, hay toda una circunstancialidad atrás de mi historia de vida que me llevó a actuar de esa manera o no actuar. Y en ese momento se causó un shock en mi cerebro que me remontó a toda una vulnerabilidad infantil de abuso, de sometimiento, que me llevó a quedarme en shock y no reaccionar. Toda esa parte que parece no importante en esa historia de vida es lo que plasma la psicóloga. Todo esto lleva un tiempo, ¿no? A diferencia de otros delitos, y que todos son muy importantes y que todos laceran a la sociedad y laceran a las víctimas, pues este es de mayor connotación. Entonces va con el tiempo de la persona, va con su estado emocional. Si se pone a llorar, si guarda silencio, pues no puede estar así de, bueno, pues ahora que acabes de llorar, ¿no? Ya pasó 15 minutos y sigues llorando. No. Tenemos que darle el tiempo, reforzar, llamar a la psicóloga, entrar en contención, dar fortalecimiento. Saber que mis palabras son tan importantes para que cuando ella salga, continúe con este proceso y continúe con la vida. Y continúe adelante, sabiendo que se va a lograr y se va a hacer algo y se va a dar un acceso a la justicia. Todo eso es sumamente cuidadoso, es todo un proceso. Después de ahí, pasamos para el área de psicología. Actualmente lo tenemos ya dividido y se les hace de conocimiento. ¿Quiere continuar con el proceso? Porque ya para este entonces pues ya hablamos de varias horas, hablamos de bastante tiempo. Si nos dice que sí, adelante. Si nos dice que no, agendamos al día siguiente y bueno, se continúa. ¿Qué pasa con policía de investigación? Luego dicen, es que se está revictimizando porque se le pregunta una y otra vez, una y otra vez. No es que preguntemos una y otra vez, cada quien buscamos objetivos diferentes en la investigación. Yo, Ministerio Público, como abogado, ¿qué busco? Adecuar la conducta al tipo penal que estoy investigando. Tengo que establecer las agravantes, la circunstancialidad, si hubo violencia, qué tipo de violencia, cómo fue sucedida, la circunstancia. El policía tiene que buscar otro marco, qué lugar, qué forma, la iluminación, qué había, cámaras, testigos, vigilancia, el horario, cómo es el lugar, cuando hace la inspección ocular, qué tanto, de dónde pudo haber salido el agresor, cómo se abordó. Incluso hay palabras tan importantes cuando hacemos una investigación que eso nos permite identificar violadores seriales. Formas de la comisión nos permite identificar agresores seriales ya de tiempo o que están actuando o que hay ciertas características. Por eso es que somos tan exhaustivas con las entrevistas y para aquello que no parece importante, el agresor, por ejemplo, siempre se queda, en un caso en particular, se quedaba con la pantaleta de la víctima y la guardaba y se la quedaba, pero a todas y cada una de ellas, o la misma frase, ¿no? De perra, de decirle cosas o palabras para someterla, para humillarla, que es parte de las características de los agresores sexuales, el sometimiento, el abuso de poder indebido, el minimizar a la mujer.
Obviamente, todas estas palabras son muy importantes. Eso es lo que busca también Policía de Investigación cuando hace que la investigación hace una inspección ocular en el lugar de los hechos para verificar el lugar de los hechos, para saber si nada más es ahí o qué tipo de circunstancia está permitiendo que se ejecuten esas conductas, donde sabemos que tenemos un agresor que aprovecha que es un bosque, que aprovecha que no hay iluminación, varias circunstancias, un vehículo, qué tipo de vehículos, si son dos sujetos a bordo de un taxi que están violando, todas estas características, cámaras, videos, testigos, todo eso realiza Policía de Investigación. Entonces, no es que preguntemos sobre lo mismo, sino que basamos de un mismo hecho. Obviamente, si pasó esto, cada quien va a preguntar. La psicóloga no va a preguntar, por ejemplo, características del lugar, no va a preguntar si los testigos, va a preguntar cómo se sintió, qué fue lo que afectó, qué sintomatología presentó ella, miedo, impotencia, coraje, angustia, toda esta parte de necesidad, ¿no? Todo lo que refiere. El médico, pues también. Entonces, cada uno es con características diferentes. De ahí nosotros partimos para establecer si necesitamos, por ejemplo, perito en criminalística de campo para el lugar de los hechos. Si necesitamos que vaya y que recolecte evidencia, que rompió una botella, que incluso, por ejemplo, les llegan a introducir objetos. Entonces, que se recabe ese objeto para poder establecerlo. También el de fotografía, genética. Genética ya es para el aspecto de las muestras recabadas a la víctima, tanto en vagina, ano o bucal, también lo que es prendas y también lo que es el lugar de los hechos. Todo esto nos permite establecer ampliamente patología, por ejemplo, cuando se llega a hacer lo que en un momento dado le llamamos el raspado de uñas para encontrar células epiteliales o células vaginales cuando le introducen los dedos en vagina o en ano. Y entonces esa parte es el perito en patología el que va a realizar porque son células ya muertas. Todo esto nos va a permitir que fortalecer nuestra carpeta. Por eso en aquellos casos en donde tengo el dicho de la víctima y una dictaminación en psicología, lo robustecemos con muchísimas cosas más y datos de prueba para poder imputar la conducta. Porque ya se ha dicho y es una convicción, lo ha dicho la maestra Ernestina y también la maestra Sayuri. No debemos de generar y no podemos permitir la impunidad. Entonces tenemos que hacer excelentes investigaciones para poder llegar a un éxito y que esa persona, si efectivamente cometió el delito, sea sancionada. Y si de lo contrario, la misma investigación va a ir arrojando los datos de pruebas suficientes y los indicios para poder establecer otras circunstancias. Entonces, ya para cerrar, digamos, en esta parte del inicio, que pareciera tan sencillo, ¿no? Tenemos también que dar dos oficios que son bien importantes que ustedes sepan. Uno de ellos es, en el caso de la violación, la clínica Condesa. La clínica Condesa es para que, en el caso de violación, den retrovirales para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Obviamente combate también VIH y otro tipo de infecciones de virus, y también se va a hacer la prueba de ELISA. Entonces, estos medicamentos tan importantes, los primeros se dan en la fiscalía cuando no puede acudir la víctima directamente al centro de terapia de apoyo a recibirlos, y es una continuación de 7 días que tiene que continuarse en la clínica Condesa. Y precisamente también dentro de eso se da la pastilla de anticoncepción para evitar obviamente un embarazo no deseado. Y en el caso de todos los delitos, no solamente violación, sino todos los delitos que ve la Fiscalía, pues también se da un oficio para el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, que está ubicado en la calle de Pestalozzi, para una terapia emergente de 8 sesiones para fortalecer, ayudar, prevenir y precisamente orientar también a la víctima en este apoyo psicológico y reforzarla. Es bien importante que si alguno de ustedes algún día más adelante pues participa con nosotros en la Fiscalía de Delitos Sexuales o participa en la Fiscalía, sí, tenemos, por favor, necesitamos muchos chicos del Servicio Social, chicas y chicos que nos apoyen. Es muy importante que sepan que nuestra primera misión es servir.
y es servir a la ciudadanía y servir a las víctimas. Y entonces, partiendo de que es nuestro primer punto y nuestro primer objetivo, es tan importante que hagamos cada una de estas diligencias precisamente así, en la debida diligencia, en la investigación de los delitos sexuales. Gracias. Muchas gracias, maestra Sayuri, maestra Ana. Fue un placer escucharlas y, bueno, justo darnos cuenta que contamos con servidores públicos tan capacitados, tan comprometidas, pero además tan empáticas con todas nuestras víctimas de este tipo de delitos. Muchas gracias por las herramientas, los criterios y además los protocolos que nos brindaron para atender todo este tipo de delitos. En este momento daremos pauta a una sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para las maestras, es el momento. Adelante. Allá, las están haciendo así igual y con el micrófono. ¿Cuáles son los actos de investigación que deben de existir cuando un hecho ya pasó hace tiempo? Los actos de investigación no es tanto por el tiempo, sino qué delito. Nosotros iniciamos carpetas de investigación por el delito de violación, por el delito de abuso sexual, acoso sexual, corrupción de personas, delitos de contra la intimidad y también estos mismos delitos cometidos contra menores de edad. Entonces, no es lo mismo un abuso sexual o un acoso que sería una violación. Los dictámenes son diferentes. Entonces, los básicos, digamos, es médico, psicología y policía de investigación. Esa es como la parte básica y ya de ahí dependerá, porque incluso aunque sea de tiempo, cuando comenté, por ejemplo, lo de la sintomatología que presentaba y el dictamen médico que se va a hacer, en un momento dado esto es porque dentro de los 3 primeros días la víctima no se pudo presentar y entonces ya no contamos con la química para poder establecer qué sustancia. Entonces, va dependiendo del tipo de delito. Sí. Se puede, también me gustaría saber, en el caso de una violación que ya igual ya pasó hace mucho tiempo, ¿qué pasa si en el acto de psicología, por ejemplo, no arroja alteraciones? ¿Qué sucede? ¿Qué podría hacer un abogado para poder atacar esa parte? Porque evidentemente ya pasó mucho tiempo y la víctima de alguna manera pues ya tuvo su duelo, su confrontación y fue después a denunciar y ya no tuvo alteraciones en la entrevista diagnóstica que le realizaron de psicología. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues, sí, definitivamente. Definitivamente sí es un hecho. No es tanto atacarlo, más bien es leerlo completamente para saber. Comenté sobre esta parte de que la psicóloga pregunta varias cosas, entre ellas, por ejemplo, si ya tuvo un tratamiento psicológico, pues obviamente ya las características que se tuvo en el primer momento ya fueron superándose y eso debe de ser en una buena terapia, que debe de ir fortaleciendo e ir reforzando la personalidad para ir mejorando, porque a final de cuentas es un evento traumático, pero tenemos que continuar con él y con nuestra vida. Entonces, es cómo lo vamos a adaptar. Entonces, partiendo de eso, si no presenta sintomatología, porque es todo el mundo nos vamos a la conclusión, no presenta sintomatología como víctima de agresión sexual, pero tiene una personalidad resiliente. ¿Qué significa? Que puede afrontar de manera positiva y afirmativa un evento, como que, por ejemplo, una mujer policía, una mujer que es doctora, una mujer que es ministerio público, una mujer que a lo mejor en esta parte de su vida normal afronta un problema de una manera diferente, pero eso no significa que no sea víctima. E incluso las mismas peritos le llegan a poner, el hecho de que no presente no significa que el hecho no haya sucedido. O sea, son diferentes connotaciones. Entonces, más bien tenemos que ver todo ese contexto del dictamen de psicología, porque es incluso el que nosotros vamos ante juez y le decimos, si bien no presenta sintomatología como víctima de agresión sexual, esto es derivado a que tiene una personalidad reciente, cuenta con los apoyos y con los recursos familiares que le permiten superarlo de manera adecuada, ella está fortalecida. Y todo ese argumento lo da precisamente el mismo dictamen de psicología. Entonces, es como ir más allá de la conclusión realmente. Sí, de nada. Muchas gracias. Sí, claro que sí.
Yo a manera de cierre, porque traemos ya un retrasito de minutos y aprovechando, ¿no? Primero felicitarlas, porque la verdad ambas no han dado una magnífica conferencia donde nos han puesto de forma muy accesible cómo se maneja todo este tema de los delitos sexuales desde el ámbito de la Fiscalía. Y por otro lado, felicitarlas y me siento muy tranquilo de dos mujeres muy talentosas, comprometidas con la construcción de un mejor país, por supuesto una mejor capital, y eso la verdad las felicito. Gracias por estar aquí con nosotros en la máxima casa de estudios en la Facultad de Derecho. Quisiera hacerles una pregunta, igual y sé que alcanzaría para toda una ponencia, pero a manera de conclusión, ¿no? Porque mencionaba la maestra Sayuri, hemos tenido un avance, una disminución del 35% en los feminicidios, lo cual es un gran logro. Sin embargo, pues sabemos, ¿no? Hay gran trabajo que se ha hecho en todas las técnicas de investigación y los avances. Incluso yo creo que faltó ahí cuando hablamos, o complementa más bien los delitos contra la intimidad, es transversal estas técnicas de investigación sobre cibernética, ¿no? Para poder identificar estas videos, fotos reproducidas y que también complementan para los delitos sexuales. Pero mi pregunta va un poquito más enfocada, a manera de conclusión de escucharlas, repito, ya para no extendernos mucho, es ¿qué más podríamos hacer? Porque la solución no siempre es nada más la autoridad. Erróneamente en ocasiones solamente dice, es que la Fiscalía, es que el Poder Judicial, pero creo que aquí es una solución integral. ¿Qué más podemos hacer como comunidad? ¿No? Ahora que están los alumnos, que hay abogados, servidores públicos y demás, ¿qué más podemos hacer como comunidad para poder inhibir este delito del feminicidio? Se los dejo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todas y todos. Les reitero nuestro agradecimiento por recibirnos en la Facultad de Derecho, en la máxima casa de estudios. Creo que la Fiscalía General de Justicia ha hecho un trabajo importantísimo para poder erradicar la violencia de género en agravio de las mujeres. Les decía al inicio, una de esas políticas y de esas transformaciones de una Fiscalía General de Justicia fue la creación de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, reconocer que la violencia de género existe, dar también la información veraz, precisa, adecuada sobre las estadísticas en delitos sexuales, en feminicidios. Tenemos una fiscalía que no oculta los delitos, que tampoco oculta las cifras. Si queremos solucionar un problema, tenemos que asumir ese problema y tenemos que asumir cuál es la situación de la que partimos. Nosotras publicamos el Atlas de Feminicidio para la Ciudad de México. Si ustedes buscan Atlas de Feminicidio o GeoAtlas de Feminicidio más FGJ CDMX en Google, van a acceder a información estadística sobre la incidencia de feminicidios en la Ciudad de México, en qué alcaldías hay una mayor incidencia, en qué años, las características que hay de la relación víctima-victimario, la forma, la causa de muerte, toda esta información que hemos ido subiendo. Y quiero decirles que en los delitos de género, la mayor parte, de las características de los agresores, en lo general son personas que son conocidas de las víctimas. Eran los esposos, eran los amigos, el novio, el exnovio, el amante, el examante, el compañero de trabajo, el jefe. Personas que son parte de nuestro círculo de desarrollo. Las mujeres en cada ámbito de nuestra vida, desafortunadamente, en la escuela, en el trabajo, en la casa, vivimos violencia, somos discriminadas y esa violencia la vivimos en distintas manifestaciones, ¿no? Que son tipos y modalidades de la violencia de género. Los tipos de violencia sexual, física, económica, patrimonial y las modalidades comunitaria o violencia política de género, la erradicación de la violencia de género, de la violencia sexual, de la violación, del feminicidio, está en poder lograr que la igualdad
sea una realidad, no solamente en la ley, sino en nuestra vida cotidiana. Parte de esas acciones para buscar la igualdad de género es la paridad de género. Es una acción afirmativa, que las mujeres participemos en el Congreso, por ejemplo, donde ya la mitad son mujeres y la mitad varones, diputadas y diputados, en el Congreso Federal, en el local, que las mujeres seamos directoras de una facultad de Derecho, rectoras de la universidad, maestras en un salón de clases, deportistas, campeonas. Ahora que se dio este escándalo de esta jugadora en España que recibió un beso que no pidió, ¿no?, que se le impuso, porque la violencia de género es un ejercicio de poder que somete a las mujeres y que limita nuestra libertad. Por eso también invitamos siempre a los varones, a los maestros, y agradecemos mucho estos espacios porque la igualdad de género se va a lograr con los esfuerzos de todas y todos. Y la desigualdad de género afecta también y limita los derechos de los varones y la expresión de los varones, su expresión de género, sus expresiones amorosas, los roles en la casa, en el trabajo, lo que nos dicen también o lo que les dicen a los varones de cómo deben ser y de cómo se debe ejercer la masculinidad, a partir de poner en el centro de la masculinidad el ejercicio de la violencia. Si soy hombre, soy violento, y si soy violento, soy hombre. Eso ya desde ahí nos está limitando también a poder desarrollarnos como seres humanos. La libertad, el logro de la igualdad para las mujeres va a lograr también liberar a los hombres de los roles de género impuestos a los hombres, y vamos a lograr también cada uno, libremente elegir lo que queramos ser en la vida, nuestros proyectos, sin vivir violencia. Entonces, pues nosotras les invitamos a erradicarla también en lo social, en las escuelas, que sepan que desde la Fiscalía General de Justicia cuentan también con mujeres y hombres comprometidas y comprometidos para buscar erradicar la impunidad. La impunidad lacera nuestra sociedad. Sí sabemos que venimos de una historia larga de impunidad histórica que se ha normalizado, impunidad política cuando tenemos personas que ejercen violencia de género y que ocupan puestos de representación política. Ya estamos normalizando la violencia. Por eso la ley 3 de 3. Si ejerces violencia, si eres deudor alimentario, no puedes ser un representante digno de nuestra sociedad. Entonces, eso debe tener consecuencias sociales, consecuencias en nuestra interacción con las personas. Y en ello también nosotras contamos y esperamos que esos cambios vengan muy profundamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, y que desde el ámbito de la justicia se sancione para dar un poderoso mensaje de que no estamos aceptando la violencia y de que nuestras sociedades pueden transformarse y pueden cambiar, y de que nuestra Fiscalía también lo está haciendo. Yo sé que de pronto podemos ir y sentirnos muy vulneradas y que además estamos muy sensibles por lo que nos acaba de ocurrir, traumatizadas, pero créanme que cuando decimos que la Fiscalía está buscando transformarse y dar un trato digno y adecuado a las víctimas, es real. Y que si eso no ocurre, también estamos sancionando a las personas servidoras públicas que no cumplen con este estándar de debida diligencia que acabamos de compartir. Y es correcto y está bien. Hay que erradicar la corrupción, hay que erradicar los malos tratos y hay que sancionar para tener también a mejores servidores públicos que estén al servicio de nuestra sociedad. Y pues eso, doctor. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Gracias. No sé si ya no tenemos tiempo de nada. Muchas gracias nuevamente a las maestras por esta participación. Y con esto concluimos la primera conferencia magistral del día de hoy. Como vieron, pues bueno, es excelente y por favor les pedimos que no se retiren. La siguiente mesa va a ser también con ponentes extraordinarios
y los invitamos a que permanezcan aquí, tanto de forma presencial como en forma virtual. Muchas gracias. Nuestra universidad. Bueno. Gracias. Pues lo dejamos.